Mis padres me excluyeron de la fiesta de compromiso de mi hermana, así que reservé un viaje para ese mismo fin de semana, pero no tenían idea de que ese viaje los cambiaría todo para siempre. Cuando mi hermana Natalia anunció en la cena del domingo que yo no estaba invitada a su fiesta de compromiso porque no quería drama innecesario, la sonrisa maliciosa en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Mis padres, sentados a cada lado de la mesa, asintieron como si fuera la decisión más razonable del mundo, mientras su futuro yerno Rodrigo me miraba con esa expresión de superioridad que tanto odiaba. Mi copa de vino tembló ligeramente en mi mano cuando levanté la vista, pero en lugar de las lágrimas que todos esperaban, sonreí. Perfecto, dije con una calma que los desconcertó a todos. De hecho, ya tenía otros planes para ese fin de semana. La expresión de triunfo en el rostro de Natalia vaciló por un momento antes de que Rodrigo le tomara la mano, como protegiéndola de mi supuesta amenaza. Mi madre se aclaró la garganta incómodamente, mientras mi padre continuaba cortando su carne como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que los haría temblar cuando finalmente entendieran quién era yo realmente. Soy Camila, de 32 años, la hermana menor que siempre había vivido a la sombra de la perfecta Natalia. Durante años había soportado sus comentarios crueles, sus manipulaciones y la forma en que mis padres la defendían sin importar lo que hiciera. Pero esa noche, mientras veía cómo toda mi familia celebraba mi exclusión de la fiesta más importante del año, supe que había llegado el momento de revelar el secreto que había guardado durante 5 años. Un secreto que no solo arruinaría la fiesta de compromiso de Natalia, sino que destruiría por completo la imagen perfecta que había construido tan cuidadosamente. Lo que ninguno de ellos sabía era que el viaje que había reservado no era una escapada común y corriente. La tensión en el comedor familiar se podía cortar con cuchillo después de mi respuesta inesperadamente tranquila. Natalia, vestida con ese vestido rosa que sabía que resaltaba su figura perfecta, intercambió una mirada nerviosa con Rodrigo. Sus ojos verdes, que siempre habían sido su arma más poderosa para manipular a los hombres, ahora mostraban una pizca de incertidumbre que me resultó deliciosa de observar. ¿Otros planes?, preguntó mi madre, Elena, dejando su tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Su voz tenía ese tono controlado que usaba cuando intentaba mantener las apariencias frente a las visitas. Camila, sabes que la fiesta de compromiso de tu hermana es importante para toda la familia. Mi padre, Roberto, finalmente levantó la vista de su plato, ajustándose los lentes que siempre usaba para parecer más intelectual de lo que realmente era. Tu madre tiene razón. Deberías cancelar lo que sea que hayas planeado. Es tu hermana, por Dios. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Durante años, cada vez que Natalia había hecho algo cruel hacia mí, la respuesta siempre había sido la misma. Es tu hermana. Cuando me robó el novio en la preparatoria, cuando saboteó mi entrevista de trabajo hace 3 años, contándole a mi jefe potencial mentiras sobre mi inestabilidad emocional, cuando convenció a mis padres de no ayudarme económicamente con mis estudios porque Camila necesita aprender a ser independiente, mientras que a ella le pagaban todo sin cuestionamientos. Los planes ya están hechos, respondí, tomando un sorbo de vino y saboreando tanto el líquido como la frustración creciente en sus rostros. Además, estoy segura de que la fiesta será perfecta sin mí. Como siempre lo son las cosas de Natalia. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su pecho inflado como un gallo presumido. A los 28 años, era exactamente el tipo de hombre que Natalia siempre había atraído. Guapo de una manera superficial, con dinero de su familia y esa arrogancia que viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Mira, Camila, dijo con esa voz condescendiente que reservaba para las personas que consideraba por debajo de él. Entiendo que puedas estar un poco celosa de que Natalia haya encontrado el amor verdadero, pero esto es importante para nosotros, para nuestro futuro. Las palabras amor verdadero casi me hicieron atragantarme con mi vino. Si supiera lo que yo sabía sobre su amor verdadero, probablemente no estaría tan seguro de sí mismo. Pero todavía no era el momento de revelar esa carta. No hasta que estuviera segura de que el golpe sería devastador. No estoy celosa, repliqué, limpiándome los labios con la servilleta de tela que mi madre insistía en usar para las cenas familiares. Estoy liberada. Natalia soltó una risa forzada, esa risa cristalina que había perfeccionado para sonar encantadora, pero que a mí siempre me había sonado como vidrio rompiéndose. ¿Liberada de qué? ¿De tener una familia que te quiere? De las expectativas, respondí, sosteniéndole la mirada. De pretender que somos una familia feliz cuando claramente no lo somos.
El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre carraspeó incómodamente. Mi madre jugueteó con su collar de perlas. Y Rodrigo miró a Natalia como esperando que ella dijera algo para romper la tensión. Pero Natalia, por primera vez en mucho tiempo, parecía haberse quedado sin palabras. «Está bien», dijo finalmente, su voz ligeramente más aguda de lo normal. «Si quieres perderte mi fiesta de compromiso, es tu decisión. Pero no vengas después arrepintiéndote cuando te des cuenta de lo que te perdiste». Me levanté de la mesa, tomando mi bolso del respaldo de la silla. «Oh, Natalia», dije, sonriendo de una manera que hizo que sus ojos se entornaran con sospecha. «Algo me dice que la que van a arrepentirse no voy a ser yo». Salí del comedor familiar dejando atrás el eco de mis palabras y la confusión palpable de mi familia. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Primero de mi madre, luego de mi padre, todos con el mismo tema, que estaba siendo dramática, que debería disculparme con Natalia, que la familia era lo más importante, pero ningún mensaje de Natalia. Eso me confirmó lo que ya sospechaba. Ella sabía que había algo más detrás de mi tranquilidad. Siempre había sido astuta para detectar amenazas, y su instinto le estaba diciendo que algo no cuadraba. Esa noche, en la privacidad de mi apartamento, abrí mi laptop y confirmé las reservaciones que había hecho esa misma tarde. No era mentira que tenía planes para el fin de semana de su fiesta de compromiso. Planes que incluían un viaje muy especial a una ciudad que estaba a solo 2 horas de distancia, pero que podría cambiar todo para siempre. Mientras revisaba los detalles del viaje, mi teléfono sonó. Era una llamada de un número que reconocí inmediatamente, aunque no había hablado con esa persona en meses. Mi corazón se aceleró mientras contestaba. «¿Camila?» La voz del otro lado de la línea sonaba nerviosa, casi susurrante. «Soy yo, Andrea. Necesito hablar contigo. Es sobre Natalia, y sobre lo que me dijiste hace unos meses». Andrea había sido la mejor amiga de Natalia durante años, hasta que una pelea misteriosa las había separado hacía 6 meses. Natalia nunca había explicado exactamente qué había pasado. Solo había dicho que Andrea estaba celosa de su felicidad y que algunas personas no pueden soportar ver a otros triunfar. «Te escucho», respondí, mi pulso acelerándose. «El secreto que me contaste sobre Rodrigo. ¿Todavía tienes las pruebas?» Mi sonrisa se amplió en la oscuridad de mi sala. «Todas. ¿Por qué? Porque acabo de enterarme de algo más. Algo que va a destrozar a Natalia, pero también algo que todo el mundo debería saber antes de esa fiesta de compromiso». Los siguientes días pasaron en una extraña calma antes de la tormenta. Natalia me llamó exactamente una vez, y la conversación fue tan predecible como frustrante. «Camila, he estado pensando en lo que dijiste en la cena». Comenzó con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Tal vez fui un poco dura contigo. Si realmente quieres venir a mi fiesta de compromiso, supongo que puedo hacer una excepción». La condescendencia en su tono me hizo apretar los dientes. Incluso cuando intentaba ser generosa, no podía evitar sonar superior. «Es muy amable de tu parte, Nat», respondí, usando el apodo que sabía que odiaba. «Pero como te dije, ya tengo planes». «¿Qué tipo de planes pueden ser más importantes que la fiesta de compromiso de tu hermana?» Su voz perdió toda pretensión de dulzura. «Los importantes». Fue todo lo que dije antes de colgar. Esa misma tarde, me reuní con Andrea en un café discreto al otro lado de la ciudad. Verla después de tantos meses fue como ver a una versión fantasmal de la chica vibrante que solía ser. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. «No tienes idea de lo que he estado viviendo estos últimos meses», me dijo, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien la siguiera. «Después de que me peleé con Natalia, ella se aseguró de que todas nuestras amigas me dieran la espalda. Me quedé sin trabajo porque su familia tiene influencias en toda la ciudad». «¿Qué pasó realmente entre ustedes?», pregunté, aunque tenía mis sospechas. Andrea tomó una respiración profunda antes de responder. «Descubrí algo sobre Rodrigo, algo que Natalia se negó a creer cuando se lo dije. Me acusó de estar celosa, de querer sabotear su relación, pero yo solo quería protegerla». «¿Qué descubriste? Tiene otra familia». Las palabras salieron de Andrea como un susurro cargado de veneno. «Una esposa y una hija de 3 años en Monterrey. Nunca se divorció. Técnicamente, Natalia va a casarse con un hombre casado». Mi mente comenzó a procesar esta información junto con lo que yo ya sabía. El rompecabezas estaba tomando forma, y la imagen final era más devastadora de lo que había imaginado. «¿Tienes pruebas de esto?», pregunté. Andrea sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías.
Rodrigo con una mujer morena y una niña pequeña, claramente tomadas en fechas recientes. Documentos que mostraban su matrimonio civil, que nunca había sido anulado. Mensajes de texto donde él le prometía a su esposa que pronto podría dejar a la idiota con la que estaba jugando y que el dinero de la familia de Natalia les resolvería la vida para siempre. Esto es oro, murmuré, tomando capturas de pantalla de todo. Pero hay más, continuó Andrea, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y venganza. El viernes pasado, lo vi en un hotel del centro con otra mujer. No era ni Natalia ni su esposa. Rodrigo está jugando con al menos 3 mujeres al mismo tiempo. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Contraté un investigador privado después de que Natalia me echara de su vida. Quería estar segura antes de hacer algo drástico. El detective me entregó todo el archivo la semana pasada. Andrea deslizó un sobre grueso hacia mí a través de la mesa. Rodrigo no solo es un mentiroso y un tramposo. También está endeudado hasta el cuello. Su familia perdió todo su dinero hace 2 años en malas inversiones, pero han estado manteniendo las apariencias. Se va a casar con Natalia por su dinero, y después planea divorciarse y quedarse con la mitad de todo. Abrí el sobre y revisé rápidamente los documentos. Cada página era más incriminatoria que la anterior. Estados de cuenta que mostraban deudas millonarias, documentos legales de demandas por dinero no pagado, incluso evidencia de que había estado vendiendo propiedades de su familia en secreto. ¿Por qué me estás dando esto a mí?, pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Porque Natalia me destruyó la vida por tratar de ayudarla, y porque sé que tú tienes tus propias razones para querer que la verdad salga a la luz. Andrea me miró directamente a los ojos. Tu hermana es una víbora, Camila. Siempre lo ha sido. Pero ni siquiera ella merece lo que Rodrigo le tiene planeado. Esa noche, organicé toda la información que tenía. Las pruebas que Andrea me había dado sobre la doble vida de Rodrigo, más el secreto que yo había estado guardando durante 5 años. Un secreto que había descubierto por accidente y que había decidido callar para mantener la paz familiar. Pero ya no más. El secreto que yo tenía era igualmente devastador. Natalia había estado robando dinero de la cuenta de ahorros de mis padres durante años. Pequeñas cantidades al principio, que había justificado como préstamos temporales, pero que nunca había devuelto. Con el tiempo, las cantidades se habían vuelto más grandes y más frecuentes. Tenía todos los registros bancarios que lo probaban, porque trabajaba como contadora en el banco, donde mis padres tenían sus cuentas. La habían puesto a cargo de las finanzas familiares hace 3 años, cuando mi padre tuvo un pequeño infarto y necesitaba reducir el estrés. Desde entonces, Natalia había estado manipulando las cuentas, transfiriendo dinero a sus propias cuentas y alterando los estados de cuenta que les mostraba a nuestros padres. El total robado superaba los 100,000 pesos. Lo había descubierto por casualidad cuando estaba ayudando a mis padres a organizar sus documentos financieros para el seguro médico de mi padre. Los números no cuadraban, y cuando comencé a investigar más profundamente, encontré un patrón claro de transferencias no autorizadas. Había enfrentado a Natalia privadamente, esperando que fuera un malentendido o que al menos se mostrara arrepentida. En lugar de eso, me había amenazado. Si dices algo, me aseguraré de que mamá y papá sepan que fuiste tú quien se robó el dinero. ¿A quién crees que van a creerle? ¿A su hija perfecta o a la oveja negra que siempre ha sido celosa? Y tenía razón. En ese momento, no tenía suficientes pruebas irrefutables, y sabía que mis padres siempre tomarían su lado. Así que decidí esperar, documentar todo meticulosamente y guardar mi silencio hasta el momento perfecto. Ese momento había llegado. El miércoles antes de la fiesta de compromiso, recibí una llamada inesperada de mi madre. Camila, cariño, comenzó con esa voz forzadamente dulce que usaba cuando quería manipularme. He estado pensando en nuestra conversación del domingo. Tal vez fui muy dura contigo. La familia es importante, y aunque no siempre estemos de acuerdo, deberíamos estar unidas en los momentos importantes. Es interesante que menciones eso, mamá, respondí, dejando que el sarcasmo se filtrara en mi voz, porque yo también he estado pensando mucho en la familia últimamente. Me alegra escuchar eso. Entonces, ¿reconsiderarás venir a la fiesta? No, mamá. Mis planes siguen en pie. Pero tal vez deberías preguntarte por qué Natalia no quería que yo estuviera ahí en primer lugar. Hubo una pausa larga antes de que mi madre respondiera. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. O al menos, una parte de ti sospecha que algo no está bien. Otra pausa. Más larga esta vez. Camila, si hay algo que necesites decirme. Oh, mamá, la interrumpí, sintiendo una oleada de poder corriendo por mis venas. Hay muchas cosas que necesito decirte, pero no por teléfono.
Algunas conversaciones requieren pruebas físicas. ¿Pruebas de qué? Las tendrás este fin de semana. Te prometo que después de mi viaje, tendremos la conversación más honesta que hayamos tenido en años. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en semanas, me sentí completamente en control de la situación. El jueves por la noche, recibí un mensaje de texto de Rodrigo. Era la primera vez que me contactaba directamente, lo que me confirmó que Natalia estaba empezando a ponerse nerviosa. Hola Camila, sé que tú y Natalia han tenido sus diferencias, pero realmente espero que puedas estar con nosotros este sábado. Sería importante para mí que mi futura cuñada estuviera presente en este momento tan especial. La hipocresía del mensaje me dio náuseas. Respondí con un emoji de corazón y nada más. Sabía que eso lo descolocaría más que cualquier respuesta elaborada. El viernes, el día antes de la fiesta de compromiso, hice mis maletas para el viaje. No era una maleta grande. Después de todo, solo me quedaría una noche fuera. Pero lo que llevaba conmigo tenía el poder de cambiar vidas para siempre. Antes de irme, llamé a mis padres una última vez. Solo quería asegurarme de que sepan que los amo, les dije. Y lo decía en serio. Sin importar lo que pase este fin de semana, recuerden que todo lo que voy a hacer es porque los amo y porque creo que merecen la verdad. Camila, nos estás asustando, dijo mi padre. ¿De qué verdad estás hablando? Pronto lo sabrán. Disfruten la fiesta. Mientras conducía hacia mi destino, con el archivo de Andrea en el asiento del pasajero y mis propias pruebas en una caja en el asiento trasero, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Durante años había sido la hermana invisible, la que siempre cedía, la que mantenía la paz a costa de su propia dignidad. Pero eso estaba a punto de cambiar. En menos de 24 horas, la fiesta perfecta de Natalia se convertiría en el escenario de la verdad más devastadora que mi familia había enfrentado jamás. Y por primera vez en mi vida adulta, yo sería la que tendría todo el poder. Mientras el sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad a la que me dirigía, mi teléfono comenzó a vibrar constantemente. Mensajes de Natalia, de mis padres, incluso de algunos familiares que habían sido invitados a la fiesta. Todos preguntando dónde estaba, todos con esa preocupación forzada que surge cuando alguien se sale del guión esperado. Pero había un mensaje que me llamó especialmente la atención. Era de mi prima Laura, quien siempre había sido neutral en los conflictos familiares, pero que tenía un don especial para detectar drama. Camila, no sé qué está pasando, pero Natalia está como loca preguntando por ti. Ayer me llamó 3 veces solo para preguntarme si sabía algo sobre tus planes. ¿Qué le hiciste? Nunca la había visto tan nerviosa. Sonreí mientras respondía. Nada todavía, pero dale hasta mañana. La ciudad donde me dirigía se llamaba Valle Verde, y tenía una historia particular con mi familia. Era donde mis padres habían pasado su luna de miel 35 años atrás, y donde Natalia había insistido en que Rodrigo le propusiera matrimonio el año pasado. Según ella, era su lugar especial, un sitio que tenía significado romántico en su relación. Lo que Natalia no sabía era que Valle Verde también era donde vivía la verdadera esposa de Rodrigo. Llegué al hotel cerca de las 9 de la noche. Era un lugar modesto pero cómodo. Exactamente el tipo de establecimiento donde una persona podría pasar desapercibida. Después de registrarme, ordené servicio a la habitación y extendí todos mis documentos sobre la cama. La evidencia de Andrea sobre la doble vida de Rodrigo, mis propias pruebas sobre el robo de dinero de Natalia y algunos documentos adicionales que había obtenido esa semana a través de mis contactos en el banco. A las 10 en punto, como habíamos acordado, sonó mi teléfono. Camila, soy Patricia Mendoza. La voz del otro lado sonaba cansada pero determinada. Patricia era la verdadera esposa de Rodrigo, y después de mucha persuasión por parte del investigador privado de Andrea, había accedido a hablar conmigo. Gracias por aceptar esta llamada, le dije. Sé que esto debe ser muy difícil para ti. Difícil es poco, respondió con una risa amarga. ¿Tienes idea de lo que se siente descubrir que tu esposo lleva 2 años fingiendo estar soltero con otra mujer? ¿Y que planea casarse con ella mañana? No puedo imaginarlo, pero puedo ayudarte a detenerlo. Durante la siguiente hora, Patricia me contó toda su historia. Se había casado con Rodrigo hace 6 años, cuando ambos eran jóvenes y él parecía tener un futuro prometedor en los negocios de su familia. Su hija, Sofía, había nacido 3 años atrás, y Patricia había dedicado su vida a ser madre y esposa, mientras Rodrigo supuestamente trabajaba para expandir los negocios familiares. Comenzó a viajar mucho hace 2 años, me explicó. Decía que tenía proyectos importantes en otras ciudades. Al principio no sospechaba nada, pero luego comenzaron las mentiras pequeñas, números que no cuadraban, historias que cambiaban, dinero que desaparecía. ¿Cuándo descubriste lo de Natalia?
Hace 3 meses, encontré fotos en su teléfono. Primero pensé que era una aventura, algo que podríamos resolver en terapia de pareja. Pero cuando contraté al mismo investigador que tu amiga Andrea estaba usando, descubrí que esto era mucho más que una aventura. Esto era una estafa planeada. Patricia me envió por mensaje más fotografías y documentos. Rodrigo había estado mintiendo no solo sobre su estado civil, sino sobre toda su situación financiera. Le había dicho a Natalia que su familia tenía millones en propiedades e inversiones, cuando la realidad era que estaban en bancarrota desde hace años. El plan era casarse con tu hermana, tener acceso a sus cuentas bancarias y a las de tu familia, y después provocar un divorcio donde se quedaría con la mitad de todo, continuó Patricia. Mientras tanto, yo estaría aquí criando a nuestra hija con las migajas que él decidiera mandarme. ¿Estás dispuesta a confrontarlo mañana?, le pregunté. Más que dispuesta. Estoy lista. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi destino y el poder de proteger a mi familia, incluso si eso significaba lastimar a la persona que más me había lastimado a mí. La mañana del sábado, día de la fiesta de compromiso, me desperté con 23 llamadas perdidas y 57 mensajes de texto. La mayoría eran de Natalia, pero también había varios de mis padres y hasta uno de Rodrigo. El mensaje de Rodrigo era particularmente interesante. Camila, no sé qué estás planeando, pero espero que reconsideres cualquier acción que puedas estar contemplando. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. El hecho de que me estuviera amenazando sutilmente confirmó mis sospechas de que sabía que yo sabía algo, pero también me confirmó que estaba desesperado, y las personas desesperadas cometen errores. Respondí con un mensaje simple. Nos vemos pronto, Rodrigo. Tengo muchas ganas de conocerte mejor. A las 11 de la mañana, Patricia llegó al hotel con su hija Sofía. Ver a esa niña pequeña, con los mismos ojos marrones de Rodrigo, pero con la inocencia que él había perdido hace mucho tiempo, me recordó por qué estaba haciendo esto. No era solo por venganza personal, era por justicia. ¿Estás segura de que quieres que Sofía esté presente?, le pregunté a Patricia mientras la niña jugaba con sus juguetes en el sofá de mi habitación. Ella merece ver quién es realmente su padre, respondió Patricia con una determinación fría, y él merece enfrentar las consecuencias de todas sus mentiras de una vez. A las 2 de la tarde, nos dirigimos hacia la casa de mis padres, donde se celebraría la fiesta de compromiso. Era una casa de 2 pisos en una colonia residencial respetable, con un jardín trasero lo suficientemente grande para acomodar a 50 invitados. Mis padres habían gastado una fortuna en decoraciones, catering y música, dinero que no sabían que parcialmente había sido robado por su propia hija. Estacioné a media cuadra de la casa, desde donde podíamos ver a los invitados llegando. Reconocí a varios familiares, amigos de la familia y colegas de trabajo de mis padres, todos vestidos elegantemente, todos con sonrisas preparadas para celebrar el amor verdadero de Natalia y Rodrigo. ¿Cuándo entramos?, preguntó Patricia, visiblemente nerviosa. Esperamos a que todos estén ahí. Queremos el máximo impacto posible. A las 3:30, cuando la fiesta parecía estar en su punto más alto, recibí un mensaje de mi prima Laura. Ya llegaron los novios. Natalia está radiante pero se ve preocupada. Sigue preguntando por ti. Era el momento. Caminamos hacia la casa, Patricia cargando a Sofía y yo, llevando una carpeta con todos los documentos. Podía escuchar la música y las risas desde la calle. Era el sonido de una celebración que estaba a punto de convertirse en una tragedia. Cuando llegamos a la puerta principal, respiré profundo y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta, y su rostro pasó por una secuencia completa de emociones en menos de 5 segundos. Alivio, confusión, y finalmente, alarma cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Camila, gracias a Dios que viniste, comenzó, pero se detuvo cuando vio a Patricia y a la niña. ¿Quiénes son? Mamá, la interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Me gustaría presentarte a Patricia Mendoza y a su hija Sofía. Son la esposa y la hija de Rodrigo. El color se desvaneció completamente del rostro de mi madre. Se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo físico para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitamos hablar. Todos nosotros. Ahora. Detrás de mi madre, pude ver a algunos invitados que habían notado la conmoción en la puerta. Las conversaciones comenzaron a disminuir mientras más personas se volteaban para ver qué estaba pasando. No puedes hacer esto aquí, susurró mi madre desesperadamente. Es la fiesta de Natalia. Hay gente.
Exactamente, respondí, empujando suavemente la puerta para entrar. Hay gente que merece saber la verdad antes de celebrar una farsa. Patricia me siguió, cargando a Sofía, quien miraba todo con los ojos grandes y curiosos de una niña de 3 años que no entiende por qué los adultos están tan tensos. El silencio se extendió por la casa como una onda expansiva. Primero los invitados más cercanos a la puerta dejaron de hablar, luego los del siguiente grupo, hasta que toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en nosotras. Y entonces, desde el jardín trasero, escuché la voz de Natalia cortando el aire como un cuchillo. «¿Camila? ¿Qué diablos está pasando aquí?» Natalia apareció en la puerta que conectaba la sala con el jardín, vestida con un vestido de color champán que probablemente había costado más que el salario mensual de la mayoría de los invitados. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable, y llevaba un collar de diamantes que reconocí como el que mis padres le habían regalado por su cumpleaños, comprado con dinero que ella misma había robado de sus cuentas. Detrás de ella venía Rodrigo, con su traje perfectamente planchado y esa sonrisa confiada que había perfeccionado para ocultar su naturaleza depredadora. Pero cuando sus ojos se posaron en Patricia y Sofía, esa sonrisa se congeló en su rostro. «Hola, amor», dijo Patricia con una voz fría como el hielo. «¿Nos extrañaste?» El rostro de Rodrigo se puso del color de la ceniza. Sus ojos saltaron entre Patricia, Sofía, Natalia y los invitados que ahora formaban un semicírculo alrededor de nosotros, todos claramente confundidos pero fascinados por el drama que se desarrollaba. Natalia, por su parte, parecía estar procesando la información lentamente. Sus ojos se movían entre Patricia y Sofía, notando el parecido innegable entre la niña y Rodrigo, registrando las implicaciones de lo que estaba viendo. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Natalia, su voz subiendo una octava. «¿Y qué está haciendo aquí?» «Esta mujer», respondí, disfrutando cada palabra. «Es Patricia Mendoza, la esposa de Rodrigo desde hace 6 años. Y esta hermosa niña es Sofía, su hija de 3 años». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el corazón latiéndome en los oídos. Natalia se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertida en piedra. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y entonces, como si alguien hubiera presionado un botón de reproducción, todo explotó a la vez. «Eso es imposible», gritó Natalia, su voz quebrándose. «Rodrigo me dijo que nunca había estado casado. Me dijo que yo era el amor de su vida. Técnicamente», dijo Patricia con una calma devastadora, «tú eras su segundo amor. Su primer amor siempre ha sido el dinero». Rodrigo finalmente encontró su voz. «Patricia, esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo». «¿Un malentendido?» Patricia se rió, pero no había humor en el sonido. «¿6 años de matrimonio son un malentendido? ¿Tu hija es un malentendido?» Saqué la carpeta de documentos y la abrí dramáticamente. Pero esperen, que hay más. Las murmuraciones de los invitados se intensificaron mientras yo extraía el certificado de matrimonio de Rodrigo y Patricia, claramente visible para todos. Este es el certificado de matrimonio de Rodrigo Antonio Herrera y Patricia Elena Mendoza, fechado el 15 de junio de hace 6 años. Un matrimonio que nunca ha sido anulado o disuelto. Mi padre, que había estado paralizado hasta ese momento, se acercó y tomó el documento con manos temblorosas. Lo examinó cuidadosamente antes de pasárselo a mi madre, quien se cubrió la boca con horror. «Esto significa», dijo mi padre con voz ronca, «que si Natalia se casa con este hombre mañana, técnicamente sería bigamia». Terminé la frase por él. «Un delito federal». Natalia se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «No, no, no. Esto tiene que ser falso. Rodrigo, dime que esto es falso». Rodrigo intentó acercarse a ella, pero Natalia retrocedió como si fuera venenoso. «Natalia, mi amor, puedo explicarte todo. Mi matrimonio con Patricia fue un error de juventud. Ya no significa nada». «No significa nada», explotó Patricia. «Somos una familia. Tu hija te llama papá todos los días». Como si hubiera estado esperando su momento, Sofía se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia Rodrigo con los brazos extendidos. «Papá, papá», la imagen de esa niña pequeña corriendo hacia su padre mientras su futura segunda esposa y su familia política miraban con horror fue tan surrealista que varios invitados sacaron sus teléfonos para grabar. Rodrigo se agachó automáticamente para abrazar a su hija, y en ese momento, cualquier negación que pudiera haber intentado se desmoronó completamente. El parecido entre ellos era innegable.
y su reacción instintiva de padre confirmó todo lo que Patricia había dicho. «Rodrigo», dijo Natalia con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. «¿Esta niña es tu hija?» Rodrigo miró a Sofía, luego a Patricia, luego a Natalia, y finalmente a todos los invitados que esperaban su respuesta. La trampa se había cerrado completamente a su alrededor. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Sofía es mi hija». El grito que soltó Natalia fue primordial, un sonido de dolor puro que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Se abalanzó hacia Rodrigo con las manos como garras, claramente dispuesta a atacarlo físicamente, pero mi padre y mi tío la detuvieron antes de que pudiera hacer contacto. «¡Eres un mentiroso!», gritaba mientras forcejeaba contra las manos que la sujetaban. «Me dijiste que me amabas. Me dijiste que querías pasar tu vida conmigo». «Y lo decía en serio», dijo Rodrigo desesperadamente, todavía cargando a Sofía, quien había comenzado a llorar por toda la gritería. «Mi amor por ti es real, Natalia. Lo que tengo con Patricia es complicado, pero lo que tenemos nosotros». «No tenemos nada», le gritó Natalia. «Todo fue una mentira». Pero yo no había terminado. Saqué otro conjunto de documentos de mi carpeta. «De hecho», dije, alzando la voz para que todos pudieran escucharme, «las mentiras van mucho más profundo. Rodrigo no solo te mintió sobre estar casado, Natalia. También te mintió sobre su situación financiera». Extendí los documentos que Andrea me había dado, los estados de cuenta bancarios de Rodrigo, las demandas legales, los documentos de bancarrota de su familia. «La familia Herrera no tiene dinero», anuncié. «Perdieron todo hace 2 años. Rodrigo está endeudado hasta el cuello y se iba a casar contigo para tener acceso a las cuentas bancarias de nuestra familia». Mi madre se acercó y tomó los documentos, examinándolos con incredulidad creciente. «Estas deudas son por millones de pesos». «Exacto», confirmé. «Rodrigo no es el hombre exitoso que fingió ser. Es un estafador que se especializó en enamorar mujeres con dinero para financiar sus deudas». Rodrigo depositó suavemente a Sofía en el suelo y se irguió, su máscara de hombre arrepentido deslizándose para revelar algo mucho más frío debajo. «Muy bien», dijo con una voz que ya no tenía rastros de súplica. «¿Y qué si es verdad? Natalia y yo nos amamos. La gente se casa por muchas razones, y el dinero es una de ellas. Al menos yo fui honesto sobre mis sentimientos hacia ella». «¿Honesto?», me reí. «Rodrigo, no has dicho una palabra honesta desde que entraste a nuestras vidas». Saqué mi teléfono y abrí una grabación de audio que Patricia me había enviado esa mañana. Era de una conversación telefónica entre Rodrigo y un amigo suyo, grabada por Patricia hacía 2 semanas. «La idiota se va a casar conmigo sin ni siquiera pedir un acuerdo prenupcial», comenzó la voz de Rodrigo desde mi teléfono. «Su familia tiene tanto dinero que ni siquiera saben cuánto tienen. Después del divorcio, Patricia y yo viviremos como reyes». La grabación continuó. «¿Y si se da cuenta?», preguntaba la voz del amigo. «No se va a dar cuenta», respondía Rodrigo. «Es demasiado estúpida y vanidosa. Cree que soy su príncipe azul. En 6 meses estaré divorciado con la mitad de su dinero, y ella estará demasiado avergonzada para pelear». El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Incluso Sofía había dejado de llorar, como si pudiera sentir el peso del momento. Natalia se había puesto completamente pálida. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido, como un pez fuera del agua. Cuando finalmente encontró su voz, fue apenas un susurro. «¿Idiota? ¿Estúpida?». Rodrigo intentó acercarse a ella otra vez. «Natalia, esa conversación fue sacada de contexto. Yo estaba». «¡No me toques!», gritó ella, alejándose de él como si fuera radiactivo. «No vuelvas a tocarme jamás». Pero aún no había terminado mi revelación. Había guardado lo mejor para el final. «Y ya que estamos revelando verdades», dije, sacando mi último conjunto de documentos, «tal vez sea hora de que mamá y papá sepan cómo Natalia pudo costear todos esos regalos caros para Rodrigo, y ese vestido de diseñador que lleva puesto, y ese collar de diamantes». Los ojos de Natalia se ampliaron con terror cuando se dio cuenta de hacia dónde me dirigía. «Camila, no», susurró, pero su voz se perdió en el murmullo de los invitados. Extendí los estados de cuenta bancarios de mis padres, con las transferencias no autorizadas claramente marcadas en amarillo. «Durante los últimos 3 años», anuncié con voz clara y fuerte, «Natalia ha estado robando dinero de las cuentas de ahorro de nuestros padres. Pequeñas cantidades al principio, pero aumentando progresivamente.
El total robado es de 115,000 pesos. El grito de horror de mi madre fue casi tan fuerte como el de Natalia había sido momentos antes. Mi padre tomó los documentos con manos que temblaban violentamente. «Estos son nuestros estados de cuenta», murmuró, siguiendo las líneas con el dedo. «Estas transferencias», pero Natalia nos dijo que eran préstamos temporales. «Préstamos que nunca fueron devueltos», confirmé, «y que se hicieron sin su conocimiento ni consentimiento. En términos legales, eso se llama robo». Natalia finalmente encontró su voz, pero solo para negar desesperadamente. «Eso no es cierto. Yo nunca. Esas transferencias fueron autorizadas». «¿Autorizadas por quién?», preguntó mi padre, su voz subiendo peligrosamente. «¿Cuándo te dimos permiso de tomar 115,000 pesos de nuestros ahorros?» Yo iba a devolverlo todo después de la boda», tartamudeó Natalia. «Rodrigo me prometió que después de casarnos tendríamos acceso a sus cuentas familiares y...» Se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de lo que acababa de admitir. No solo había confirmado el robo, sino que había revelado que todo había sido parte del plan de estafa de Rodrigo. Mi madre se sentó pesadamente en el sofá más cercano, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Natalia, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres». «No tuve elección», explotó Natalia, toda pretensión de inocencia finalmente abandonada. «Ustedes nunca me daban suficiente dinero. Siempre era ahorra para el futuro, y ser responsable. Pero cuando conocí a Rodrigo, sabía que necesitaba impresionarlo». «¿Impresionarlo?», repitió mi padre lentamente. «Robándonos». «No es robo si es de la familia», gritó Natalia, su lógica distorsionada finalmente al descubierto. «Además, Camila siempre fue la favorita. Ustedes siempre le daban todo a ella». La mentira era tan absurda que varios invitados intercambiaron miradas incrédulas. Incluso nuestros familiares más cercanos sabían que yo había sido tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia durante años. «Natalia», dijo mi madre con una voz quebrada, «Camila se pagó su propia universidad trabajando medio tiempo. Tú recibiste todo pagado sin hacer nada a cambio». «Porque yo valía la pena», respondió Natalia, su verdadera personalidad finalmente emergiendo completamente. «Soy más bonita, más inteligente, más exitosa. Merecía ser tratada mejor». El silencio que siguió fue elocuente. Todos los invitados, incluyendo a nuestros familiares más cercanos, pudieron ver finalmente la verdadera naturaleza de Natalia. Narcisista, manipuladora y completamente sin remordimientos. Rodrigo, aparentemente dándose cuenta de que la situación ya no se podía salvar, tomó a Sofía de la mano y comenzó a caminar hacia la puerta. «¿A dónde crees que vas?», le preguntó Patricia, bloqueándole el camino. «Esto se acabó», respondió Rodrigo con frialdad. «Natalia, obviamente esto no va a funcionar. Consideremos esto como una ruptura mutua». Natalia lo miró con una expresión de shock total. «¿Me estás dejando? Después de todo esto, ¿me estás dejando? No había futuro para nosotros de todas formas», respondió Rodrigo encogiéndose de hombros. «Tu familia acaba de descubrir que soy casado y que estás en bancarrota por robar su dinero. No eres exactamente el prospecto financiero que pensé que eras». La crueldad casual de sus palabras dejó a Natalia completamente sin habla. Había sido desechada por el hombre por el que había destruido su relación con su familia, y él lo había hecho sin un rastro de emoción. «Rodrigo», intervino Patricia. «Antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber». Rodrigo se detuvo, claramente exasperado. «¿Qué ahora?». Patricia sonrió, y por primera vez desde que la conocí, fue una sonrisa genuinamente feliz. «Ayer contraté un abogado. Voy a demandarte por abandono de hogar, pensión alimenticia atrasada y bigamia. También estoy reportando todos tus documentos financieros falsos a las autoridades correspondientes». El rostro de Rodrigo se puso blanco como el papel. «No puedes hacer eso». «Ya lo hice. Tienes cita con las autoridades el lunes por la mañana». Rodrigo miró desesperadamente a Natalia, como si esperara que ella de alguna manera lo salvara de las consecuencias de sus acciones. Pero Natalia estaba demasiado ocupada lidiando con sus propias consecuencias para preocuparse por las de él. «Esto no ha terminado», murmuró Rodrigo mientras se dirigía hacia la puerta con Sofía. «Tienes razón», respondió Patricia siguiéndolo. «Apenas está comenzando». Y con eso, Rodrigo salió de nuestras vidas para siempre, llevándose consigo los restos destrozados de todos sus planes de estafa. Pero la devastación que había dejado atrás apenas comenzaba a manifestarse. Con Rodrigo y Patricia fuera de la casa, toda la atención se centró en Natalia,
quien seguía de pie en medio de la sala con su vestido de compromiso arrugado y su maquillaje corrido por las lágrimas. Natalia, dijo mi padre con una voz que nunca le había escuchado antes, fría y completamente sin afecto. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. Ahora, ¿qué? Natalia lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Me estás echando de la casa? Te estoy echando de nuestras vidas, respondió mi padre con una firmeza que me sorprendió. Robaste de nosotros, nos mentiste, trajiste un criminal a nuestra familia, y lo hiciste todo sin mostrar ni una pizca de remordimiento. ¡Pero soy tu hija!, gritó Natalia. Una hija que eligió robar a sus propios padres, respondió mi madre, levantándose del sofá con una dignidad que no había visto en ella en años. Una hija que nos expuso a escándalo público y a posibles problemas legales. Natalia me miró entonces, sus ojos llenos de un odio puro que fue escalofriante de presenciar. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. No, respondí calmadamente. Esto es consecuencia de tus propias decisiones. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Me destruiste, me gritó. Destruiste mi boda, mi relación, mi vida. Tú te destruiste a ti misma, repliqué. Yo solo documenté el proceso. Los invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, claramente incómodos, pero fascinated por el drama que se desarrollaba. Pude ver teléfonos grabando, y sabía que esta historia se extendería por toda la ciudad antes de que terminara el día. Quiero que todos se vayan, anunció mi padre de repente, dirigiéndose a los invitados. Esta fiesta ha terminado. Lentamente, los invitados comenzaron a recoger sus cosas y dirigirse hacia la puerta. Algunos ofrecían palabras incómodas de disculpa a mis padres. Otros simplemente salían en silencio, pero todos se llevaban consigo la historia más escandalosa que probablemente habían presenciado en años. Cuando el último invitado se fue, solo quedamos Natalia, mis padres y yo en la sala destruida, rodeados de decoraciones de fiesta que ahora parecían grotescamente fuera de lugar. 20 años, dijo mi madre en voz baja, mirando los documentos bancarios que todavía tenía en las manos. 20 años ahorrando para nuestro retiro. Y tú te llevaste más de la mitad. Iba a devolverlo, insistió Natalia, pero su voz había perdido toda convicción. ¿Con qué dinero?, preguntó mi padre amargamente. ¿Con el dinero de la familia en bancarrota de tu novio casado? Natalia no tenía respuesta para eso. Quiero las llaves de la casa, continuó mi padre. Y quiero que devuelvas todo lo que compraste con nuestro dinero robado. No puedes hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. Y si no cooperas voluntariamente, presentaré cargos penales por robo. La amenaza fue efectiva. Natalia, por primera vez en su vida, se enfrentaba a consecuencias reales de las que no podía manipular su salida. No tengo a dónde ir, dijo finalmente, su voz reduciéndose a un lloriqueo. Eso no es nuestro problema, respondió mi madre con una dureza que nunca había mostrado hacia Natalia. Debiste haber pensado en eso antes de robarnos. Natalia me miró una última vez, y en esa mirada pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido todo. Su novio, su familia, su estatus social y cualquier simpatía que pudiera haber tenido. Esto no termina aquí, me dijo con voz venenosa. Sí termina, respondí firmemente. Tu reinado de terror en esta familia ha terminado para siempre. Natalia subió las escaleras para recoger sus cosas, sus tacones resonando en cada escalón como disparos. El sonido se detuvo abruptamente cuando llegó a su habitación, seguido de ruidos de cajones abriéndose violentamente y cosas siendo arrojadas. Mis padres se quedaron sentados en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi madre seguía sosteniendo los estados de cuenta bancarios, como si no pudiera creer que los números fueran reales. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, murmuró mi padre, más para sí mismo que para nosotros. Porque confiaban en ella, respondí suavemente. Porque era su hija y asumieron que nunca los lastimaría de esta manera. Pero tú sí te diste cuenta, dijo mi madre, levantando la vista hacia mí. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 5 años, admití. Descubrí las transferencias por accidente cuando estaba ayudándolos con los documentos del seguro médico de papá. ¿5 años? Mi padre me miró con incredulidad. ¿Por qué no nos dijiste nada? Era una pregunta que había sabido que llegaría, y había preparado mi respuesta cuidadosamente. Porque cuando confronté a Natalia, me amenazó. Me dijo que si decía algo, les haría creer que había sido yo quien robó el dinero.
Y en ese momento no tenía suficientes pruebas para protegerme de sus mentiras. Mi madre cerró los ojos con dolor. Habríamos creído en ella, ¿verdad? Habríamos asumido que eras tú. Probablemente, concordé. Así que decidí esperar, documentar todo meticulosamente, hasta que tuviera evidencia irrefutable. ¿Y por qué ahora?, preguntó mi padre. ¿Por qué elegiste hoy para revelar todo esto? Sonreí tristemente, porque cuando Natalia me excluyó de su fiesta de compromiso, cuando me dijo que no quería drama innecesario, finalmente entendí que nunca iba a cambiar, que siempre me vería como una amenaza que necesitaba ser eliminada. Un estrépito desde arriba nos interrumpió. Sonaba como si Natalia estuviera destruyendo su habitación en el proceso de empacar. «Será mejor que vaya a supervisar», dijo mi padre, levantándose con cansancio. «Yo voy contigo», dije, siguiéndolo hacia las escaleras. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos la puerta de la habitación de Natalia abierta de par en par. Adentro, ella estaba metiendo ropa en maletas con movimientos frenéticos y violentos. Había tirado la mayoría del contenido de sus cajones en el suelo y estaba seleccionando solo los artículos más caros. «El collar de diamantes se queda», dijo mi padre firmemente cuando la vio meter la caja de joyas en su bolso. «¿Qué?». Natalia se volteó hacia él con furia. «Es mío, me lo regalaron». «Te lo compramos con dinero que robaste de nosotros», replicó mi padre. «Técnicamente, nunca fue tuyo. No puedes quitármelo. Puedo y lo haré. Al igual que ese vestido que llevas puesto, esos zapatos y la mitad de la ropa en esas maletas». Natalia nos miró a ambos con una expresión de traición tan profunda que casi me hizo sentir lástima por ella. «Casi. No puedes dejarme sin nada», dijo, su voz quebrándose. «Te estamos dejando con más de lo que te mereces», respondí. «Te estamos dejando con tu libertad, cuando podríamos haberte entregado a las autoridades». Natalia se quitó el collar de diamantes con movimientos bruscos y lo arrojó a los pies de mi padre. Luego se quitó los zapatos caros y los lanzó contra la pared. «¿Esto es lo que quieren?», gritó. «¿Humillarme completamente?». «Queremos justicia», respondió mi padre. «Algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo». Natalia terminó de empacar en silencio, llevándose solo lo básico y la ropa que había comprado con su propio dinero, que no era mucho. Cuando cerró la última maleta, se volteó hacia nosotros una vez más. «Ustedes van a arrepentirse de esto», dijo con una voz llena de veneno. «Cuando me vaya de aquí, cuando tengan que enfrentar toda la vergüenza y el escándalo solos, van a extrañar tenerme de su lado». «Lo dudo mucho», respondí calmadamente. Natalia cargó sus maletas y se dirigió hacia las escaleras. La seguimos a una distancia prudente, asegurándonos de que no se llevara nada que no le perteneciera. En la planta baja, mi madre estaba recogiendo las decoraciones de la fiesta arruinada. Levantó la vista cuando Natalia apareció con sus maletas. «Natalia», dijo mi madre con una voz que temblaba ligeramente, «quiero que sepas que esto me duele más de lo que puedes imaginar, pero no puedo fingir que lo que hiciste estuvo bien». «Claro que te duele», respondió Natalia amargamente, «porque ahora toda la ciudad va a saber que criaste a una ladrona». El comentario fue cruel e innecesario, diseñado específicamente para herir a mi madre en su punto más vulnerable. Pero mi madre, para mi sorpresa, se irguió con más dignidad de la que había mostrado en años. «No», dijo firmemente. «Toda la ciudad va a saber que criamos a 2 hijas, y que una de ellas eligió el camino correcto mientras que la otra eligió el camino fácil». Natalia no tenía respuesta para eso. Cargó sus maletas hacia la puerta principal, luchando con el peso y negándose a aceptar ayuda de cualquiera de nosotros. En la puerta, se detuvo y se volteó hacia mí una última vez. «Espero que estés feliz», dijo. «Destruiste mi vida». «No», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que otros no fueran destruidos en el proceso». Natalia salió por la puerta principal y se dirigió hacia su automóvil, que irónicamente había sido comprado con dinero robado, y que probablemente tendría que devolver pronto cuando no pudiera hacer los pagos. Mientras la veíamos alejarse, mi padre puso su brazo alrededor de mis hombros. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por ser valiente, por protegernos, por ser la hija que no sabíamos que teníamos». Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la confrontación finalmente comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio.
El peso de 5 años de secretos y mentiras finalmente se había levantado de mis hombros. Esa noche, mis padres y yo nos sentamos en la cocina, rodeados de los restos de la fiesta cancelada, y tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Por primera vez, me hablaron como a una igual, como a una adulta cuyas opiniones y sentimientos importaban. «Hemos sido terribles contigo», admitió mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Durante años favorecimos a Natalia. Asumimos lo peor de ti. Ignoramos tus logros. ¿Por qué?», pregunté, una pregunta que había querido hacer durante décadas. Mi padre suspiró profundamente, porque Natalia siempre demandaba atención. Desde que era pequeña, si no era el centro de atención, creaba drama hasta que lo fuera. Tú, por otro lado, eras independiente, capaz. No necesitabas que te cuidáramos constantemente, pero eso no significa que no hubiera querido que lo hicieran, dije suavemente. Lo sabemos ahora, respondió mi madre. Y lo lamentamos más de lo que las palabras pueden expresar. Pasamos horas hablando, desenterrando años de resentimientos y malentendidos. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tenía una verdadera familia. Los días siguientes trajeron una avalancha de consecuencias para todas las personas involucradas en el escándalo. La historia se extendió por toda la ciudad como un incendio, alimentada por los videos que varios invitados habían grabado y subido a las redes sociales. Rodrigo fue arrestado el lunes por la mañana, exactamente como Patricia había prometido. Los cargos incluían bigamia, fraude financiero y abandono de familia. Su arresto fue reportado en el periódico local, completando su humillación pública. Natalia intentó conseguir trabajo en varias empresas locales, pero su reputación la había precedido. Nadie quería contratar a alguien que había robado a su propia familia. Eventualmente tuvo que mudarse a otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Patricia, por otro lado, demostró ser mucho más fuerte de lo que cualquiera había anticipado. Con la ayuda de un buen abogado, no solo consiguió una orden de manutención sustancial de Rodrigo, sino que también logró embargar algunas de las propiedades que él había estado escondiendo. «Resulta que Rodrigo no era tan inteligente como pensaba», me dijo Patricia durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares. «Tenía cuentas bancarias secretas y propiedades a nombre de familiares, pero mi abogado las encontró todas». «¿Cómo está Sofía?», pregunté. «Mejor de lo que esperaba. Los niños son resilientes, y honestamente está mejor sin su padre en su vida diaria. Rodrigo nunca fue realmente un padre, solo un visitante ocasional que aparecía cuando le convenía. En cuanto a mis padres y yo, nuestra relación se transformó completamente. Comenzaron a incluirme en decisiones familiares importantes, a preguntarme sobre mi vida y mis planes de manera genuina, y a tratarme como la hija valiosa que siempre había sido, pero que nunca habían reconocido. «Queremos compensarte», me dijo mi padre un día, aproximadamente un mes después de la confrontación. «No solo por los años de favoritismo, sino por todo el dinero que Natalia robó. Era tu herencia también». «No necesitan compensarme económicamente», respondí. «El hecho de que finalmente me vean y me valoren es más de lo que cualquier dinero podría comprar». Pero insistieron en hacer cambios tangibles. Actualizaron su testamento para asegurar que yo heredara la casa familiar y la mayoría de sus ahorros restantes. También establecieron un fondo de educación para cualquier hijo que pudiera tener en el futuro, algo que nunca habían hecho para mí, pero que habían hecho automáticamente para Natalia. El cambio más significativo, sin embargo, fue emocional. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía padres que me amaban incondicionalmente, que estaban orgullosos de mí, que querían pasar tiempo conmigo no por obligación, sino por genuino afecto. 6 meses después de la fiesta de compromiso arruinada, recibí una llamada inesperada. Era de Natalia. «Camila», dijo su voz, que sonaba diferente, más pequeña, más derrotada. «Necesito hablar contigo». «Te escucho», respondí, aunque honestamente no estaba segura de querer escuchar lo que tenía que decir. «Estoy en problemas graves, y no tengo a nadie más a quien recurrir». Resultó que Natalia había intentado ejecutar una estafa similar en su nueva ciudad, dirigiéndose a un hombre mayor y adinerado, pero esta vez había elegido a la víctima equivocada. Un exdetective de policía que había visto a través de sus mentiras inmediatamente y la había expuesto públicamente. «Ahora toda la ciudad sabe lo que soy», me dijo, su voz quebrándose. «No puedo conseguir trabajo, no puedo conseguir una cita, ni siquiera puedo conseguir un apartamento decente porque todos han escuchado la historia». «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?», pregunté. «Quiero que hables con mamá y papá, que les digas que he cambiado,
que he aprendido mi lección, que me dejen volver a casa. La petición me sorprendió por su pura audacia. Después de todo lo que había hecho, después de todo el daño que había causado, Natalia todavía creía que podía manipular su camino de regreso a una situación cómoda. Natalia, dije calmadamente, no has cambiado. Acabas de admitir que intentaste estafar a otra persona en tu nueva ciudad. No has aprendido nada excepto que necesitas ser más cuidadosa al elegir tus víctimas. Estaba desesperada, gritó. No tenía dinero, no tenía opciones. Tenías opciones. Podrías haber conseguido un trabajo honesto. Podrías haber vivido dentro de tus medios. Podrías haber cambiado realmente. Por favor, me suplicó. Y por primera vez en mi vida, escuché verdadera desesperación en su voz. Te lo ruego. Habla con ellos. Diles que me den una segunda oportunidad. No, respondí firmemente. No voy a hacer eso. ¿Por qué no? Soy tu hermana. Una hermana que me excluyó de su fiesta de compromiso. Una hermana que robó a nuestros padres. Una hermana que intentó destruir mi reputación para proteger la suya. Una hermana que acaba de admitir que no ha cambiado en absoluto. Hubo un largo silencio antes de que Natalia hablara de nuevo, y cuando lo hizo, su voz había vuelto a su veneno familiar. Esto es tu culpa, escupió. Todo lo que me ha pasado es tu culpa. Si no hubieras arruinado mi vida, si no hubiera expuesto tus mentiras, la corregí. Si no hubiera protegido a nuestros padres de más abuso. Espero que seas feliz, me gritó. Espero que obtuvieras todo lo que querías. Obtuve algo mejor de lo que quería, respondí honestamente. Obtuve una familia que me ama y me respeta. Obtuve padres que finalmente me ven como soy. Obtuve la paz de saber que hice lo correcto. Colgué el teléfono y nunca más volví a tener noticias de Natalia. Un año después de la confrontación, me encontré de pie en el mismo jardín trasero donde debería haberse celebrado la fiesta de compromiso de Natalia. Pero esta vez era para una celebración real. Mis padres estaban renovando sus votos matrimoniales y habían insistido en que yo fuera la organizadora del evento. Era una reunión pequeña e íntima, solo familiares cercanos y amigos verdaderos. Las decoraciones eran simples pero elegantes, la comida era deliciosa, y la atmósfera estaba llena de amor genuino en lugar de ostentación vacía. Durante su discurso, mi padre me miró directamente. Hace un año, nuestra familia casi se destruye por mentiras y engaños, dijo. Pero también descubrimos que teníamos una hija cuyo coraje e integridad nos salvó de nosotros mismos. Camila, gracias por ser la clase de persona que esperamos haber criado. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras toda la familia aplaudía. Por primera vez en mi vida, era yo quien estaba en el centro de la atención positiva. Yo quien era celebrada. Yo quien era valorada. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la fiesta, mi madre me tomó de la mano. ¿Estás feliz?, me preguntó. Miré a mi alrededor. Mi padre riendo con mi tío mientras guardaban las sillas, mis primos ayudando con los platos, una familia que finalmente funcionaba como debería funcionar una familia. Sí, respondí sinceramente, estoy feliz. Y lo estaba. No porque hubiera destruido a Natalia, nunca me había propuesto hacer eso. Estaba feliz porque finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, porque había defendido la verdad y porque había aprendido que a veces la única manera de salvar una familia es estar dispuesta a perder parte de ella. Natalia había elegido el engaño, la manipulación y el robo. Había pagado el precio por esas elecciones. Rodrigo había elegido la estafa, la bigamia y la crueldad. También había pagado su precio. Yo había elegido la verdad, el coraje y la justicia. Y mi recompensa había sido más dulce de lo que jamás podría haber imaginado. En los años que siguieron, construí una vida que era genuinamente mía. Me casé con un hombre que me valoraba por quien era realmente, no por lo que podía darle. Mis padres se convirtieron en abuelos amorosos y presentes para mis hijos. El tipo de abuelos que nunca habían sido capaces de ser cuando estaban distraídos por el drama constante de Natalia. Y aunque ocasionalmente me preguntaba qué había sido de mi hermana, nunca me arrepentí de las decisiones que había tomado aquel día en la fiesta de compromiso. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la paz falsa, y mi familia había salido más fuerte del otro lado. Algunas personas dirían que fui cruel, que debería haber manejado la situación en privado, que debería haber protegido la reputación de Natalia, que debería haber encontrado una manera de resolver todo sin humillación pública. Pero la verdad es que había intentado el camino privado durante 5 años y no había funcionado. Natalia solo había empeorado,
volviéndose más audaz en sus robos y más cruel en sus manipulaciones. El escándalo público había sido la única cosa que finalmente había puesto fin a su reinado de terror. Y al final, todos habíamos terminado donde pertenecíamos. Natalia había terminado sola, enfrentando las consecuencias de sus acciones sin nadie que la rescatara. Rodrigo había terminado en prisión, donde los estafadores como él pertenecían. Patricia había encontrado la fuerza para reconstruir su vida y darle a su hija el futuro que merecía. Y yo. Yo finalmente había encontrado mi voz, mi familia y mi lugar en el mundo. Había reservado un viaje para el fin de semana de la fiesta de compromiso de Natalia, y ese viaje había cambiado todo. No solo para mí, sino para todos los que habían sido tocados por las mentiras y manipulaciones que había expuesto. La justicia no siempre es bonita, pero siempre es necesaria. Y a veces, la única manera de proteger a las personas que amas es estar dispuesta a lastimar a las personas que te han lastimado. Al final, Natalia había tenido razón sobre una cosa. Ese fin de semana había cambiado todo para siempre. Solo que no de la manera que ella había esperado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.